Carlos era un pescador de los buenos, pero ese día no había tenido suerte, ni un solo pez en sus redes. Se le notaba la tristeza mientras guardaba sus cosas. En eso llegó Miguel, otro pescador, que no perdió la oportunidad de burlarse. «Mira, Carlos, ¿otra vez con las manos vacías? Vas a pensar que el lago está maldito para ti». Carlos solo agachó la cabeza, aguantándose el coraje. Justo cuando se iba, Luis, un viejo lobo de mar, se le acercó. «Carlos, muchacho, no te desanimes. Nosotros vamos a salir otra vez. Ahora que el lago está más tranquilo, te vienes con nosotros». Carlos lo dudó un momento. Era tarde y el cansancio pesaba, pero al final, la esperanza de pescar algo lo hizo aceptar. «Claro, Luis, vamos». Así que subieron a la barca de Luis. Eran 8 en total: Carlos, Luis y otros 5 pescadores más, además de Antoni, que era apenas un muchacho que iba de ayudante. Al principio, la noche era hermosa, el lago estaba en calma y la luna brillaba. Pero a medida que se adentraban, una sensación extraña empezó a invadir a Antoni. Sentía como si algo invisible los estuviera llamando desde las profundidades del lago, atrayéndolos sin remedio. De repente, una niebla densa y fría los envolvió, tan espesa que apenas podían verse las manos. Y entonces se escuchó la voz, una voz tan hermosa, tan dulce, que te llegaba al alma y te hacía olvidar cualquier preocupación. Entre la bruma, una figura emergió. Parecía una mujer, de una belleza deslumbrante, con el cabello oscuro ondeando en el aire y unos ojos que brillaban como estrellas. Su canto se hizo más fuerte a medida que se acercaba al bote, y todos se quedaron hipnotizados. La vieron inclinarse, y con una delicadeza que ahora sabemos que era engañosa, acarició la mejilla de uno de los pescadores. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la dulzura se transformó en horror. Sus uñas, antes delicadas, se alargaron y se volvieron como cuchillos afilados. Las clavó con una fuerza sobrenatural en el cuello del hombre, que ni siquiera pudo gritar. La criatura lo arrastró al agua, y aunque el pobre Ramón luchó, pataleando y chapoteando, fue inútil. La oscuridad del lago se lo tragó, sin dejar rastro. Y ahí es donde empezó la verdadera pesadilla. El lago, que antes estaba en calma, se agitó con una furia infernal. Y de las profundidades, oh Dios mío, de ellas emergieron miles de esas cosas. Ya no eran mujeres hermosas. Sus pieles eran de un verde asqueroso, como algas podridas. Sus ojos eran pozos rojos llenos de una maldad que te helaba la sangre, y sus bocas se abrieron en fauces enormes repletas de dientes afilados como dagas. Sus cabellos verdosos se retorcían como serpientes. Su voz, que antes era un canto, ahora era un grito desgarrador que te taladraba el cerebro, un alarido que te hacía querer arrancarte los oídos. En un instante, se abalanzaron sobre la pequeña barca, destrozándola como si fuera de papel. La masacre fue indescriptible. Una sirena, con sus garras largas y afiladas, le arrancó el brazo a Luis de un solo tirón, la sangre salpicando el aire. Otra, con su cola poderosa, golpeó el casco del bote con tanta fuerza que la madera se astilló, y las piernas de 2 compañeros fueron aplastadas al instante. Una más, con sus fauces monstruosas, le mordió el torso a un pescador, partiéndolo en 2. Los gritos de los pescadores se mezclaban con los horribles alaridos de las criaturas. Antoni, el más joven de todos, lo vio todo. Vio cómo esas monstruosas sirenas despedazaban a sus compañeros. Vio cómo a Carlos, que había venido buscando un poco de suerte, lo arrastraban a las profundidades, su rostro lleno de un terror que jamás se borraría de su memoria. No quería morir así. No quería ser una víctima más de esas cosas. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, agarró el cuchillo de pesca que siempre llevaba y con toda la fuerza que le quedaba,
lo apuñaló en el ojo de la sirena que tenía más cerca. La criatura se retorció, y en ese segundo de confusión, Antoni se lanzó al agua helada. Nadaba y nadaba con todas sus fuerzas hacia la orilla, braceada tras braceada, sintiendo los gritos horribles de esas cosas persiguiéndolo en la oscuridad. Cada brazada era una oración, un intento desesperado por escapar de ese infierno acuático. El frío le entumecía el cuerpo y el terror le quemaba por dentro. Cuando sus pies tocaron la arena, cayó exhausto. Las sirenas se detuvieron en la orilla, sus alaridos de frustración resonando en la noche, tan fuertes que parecía que le estallaría la cabeza. Pero no podían salir del agua. Afortunadamente, el amanecer empezaba a asomar por el horizonte. Con los primeros rayos de sol, esas criaturas se dieron la vuelta y se sumergieron en el lago, desapareciendo en la oscuridad de donde habían venido. Horas después, la gente del pueblo encontró a Antoni sentado en la arena, con la mirada perdida en el horizonte, sin poder articular una sola palabra. El horror le había robado la voz. No podía hablar, no podía sonreír, no podía hacer nada. Los años pasaron. Antoni siempre iba a la orilla. Se sentaba en silencio y miraba el lago, reviviendo esa noche una y otra vez. Nunca más pronunció una palabra. La alegría se había ido de él para siempre. Se dice que en su vejez, una noche, como tantas otras, Antoni se levantó de la arena y empezó a caminar lentamente hacia el agua. Los pocos lugareños que lo vieron cuentan que se adentró en el lago poco a poco hasta que desapareció por completo bajo la superficie oscura. ¿Qué fue de Antoni? Nadie lo sabe. Algunos dicen que las sirenas lo reclamaron, que solo estaban esperando el momento justo. Otros creen que por fin encontró la paz en las profundidades de ese lago que tanto lo atormentó. Su destino es un misterio más, uno de tantos que esconde el gran lago Cocibolca. ¿Crees que el lago guarda otros secretos tan oscuros como el de las sirenas?